Los verdaderos NPCs. Hola, bienvenidos a GTA. No sean güeyes, hay más ediciones, hay una inspirada en la vida real. Estaba el otro día haciendo mis avíos. Cuando terminé de hacer esas tareas, automáticamente me puse a mirar memes en el móvil. Tengo la facultad de que no me salto vídeos. Que si el vídeo que sale no me gusta, lo veo igual. ¿Por qué? Porque tiene que haber variedad. El morbo es muy compartido siempre y cuando afecte a lo que nosotros creemos como ideologías de peso o que vemos como algo correcto o que tiene lógica. El concepto de NPC no se puede descartar, pero tampoco se puede defender tal y como lo defienden los NPC. El concepto de NPC consta de... empezó en los juegos, y los juegos están inspirados en la vida real, aunque no quieran aceptarlo. Entonces, los juegos y su diseño, que se hace mediante programación, quiere decir que sin programación no se podrían diseñar. Pero entonces la realidad, ¿cómo se hizo? Programándola. Puesto que quizá nosotros estemos con la robótica y la inteligencia artificial intentando emularnos a nosotros mismos, pero a una, ¿cómo decirlo? A una escala demasiado inútil. Una escala imperceptible en su evolución, porque la misma evolución ya se ríe de nuestro adelanto. ¿Quién carajo nos hace decir, por ejemplo, que hace 150 años había un pueblo y ya solo queda un aljibe, o solo queda una cabaña, o solo queda una posada, o solo quedan 4 columnas? Imaginaos hace miles de años, ¿no? Y decían, no, es que los mapas, ni siquiera los mapas son reales, que tú te pones a ver el mapa ese de, no el Mercator, sino el que digamos que respeta las proporciones más allá de Ecuador, de la línea ecuatorial, y sí, ¿qué vemos? El Gal Peters ese, y vemos que abajo hay un pedazo de muro de hielo que flipan, ¿no? Y una barrera, y dice, no, es que podría haber más mapas, es que es muy raro, el polo sur es muy raro comparado con el polo norte. No, vamos a ver, si el polo norte está en el norte, el polo sur está en el sur y da volteretas todo el rato, se supone que tendría que ser más amenazador el polo sur, pero no, la Patagonia tenía unas extensiones ahí que flipa. Vamos a ver, si esto es un juego que lleva demasiado años. Tú imagínate un juego en el que no hay guía. Imagínate que ese juego solamente... está en la guía del juego, que es la que va con el disco. Muy bien. Lo mismo tiene suerte. Oh, mira, el mapa desplegable del San Andreas. Qué bien, mira. He conseguido aquí mi manual me dice dónde están los Paint and Spray para pintar el coche por si atropello a la policía. En el juego, vale, muy bien. Ese concepto del manual de instrucciones del juego, pues, si no sé que vaya y lo alquiles, no te venga incluido, que no tuvieras internet en aquella época, era difícil que tú te pasaras los juegos. Pero es que, ojo, ¿quiénes son los que tienen la guía estratégica? O sea, me acuerdo yo que el Final Fantasy X tenía una guía piggyback que te enseñaba todos los recodos y hasta el último detalle del juego. Y eso era la guía de estrategia oficial. Pues la guía de estrategia oficial de esta vida, ya sabemos qué libros son. Qué casualidad, te pones a leer los libros sagrados. La Biblia son miles de páginas. El otro libro, que no quiero decir nada porque ya sabemos lo que lo respetan, no te creas tú que tiene muchas páginas, pero luego tú te vas al libro de ya sabemos quién es. El Talmud tiene 10.000 páginas. 10.000 páginas
y ahí hay un conocimiento brutal, un conocimiento que digamos que es salvaje, ¿no? Puesto que han tenido más años para investigar. De todas formas, todos los libros, eso, todos convalidan, pero ojo, que lo mismo hubo unos cuantos más. O sea, quizás el concepto de biblioteca de Alejandría no fue nada más y nada menos que una especie de enciclopedia que englobara lo mejor de esa biblioteca y que estuviese escondida en una de las mejores bodegas del mundo. Otra cosa que me hace gracia, la paradoja de los gigantes. ¿Por qué había gigantes? Si esos gigantes todo tochos y grandes tal vez fuesen, o quizás fuesen una fantasía como fueron los dragones. Puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno NPC? Pues lo voy a hilar todo como si fuese Hércules Poirot, porque con el bigote de la lata Pringles da para mucho. Esto como si lo hubiera escrito Agatha Christie. Este guión, este thriller, demuestra este audio inocente del podcast Crónicas del Chelazo, que esto tendría que estar hablando yo de cosas más interesantes como abriendo sobres de cromo de Pokémon, de la TGC, o diciendo, voy a hacer ranking de las cartas de Yu-Gi-Oh censuradas en el resto del mundo, o qué hacer en Tailandia para que no ponerte malo y que no te sablen. Esos son, yo qué sé, o hacer reactions a los vídeos de Zaza el italiano, cosas así que puedes decir, mira, tendría más gacho comercial que está aquí haciendo el primo con los audios de podcast que solo lo escucha pues la élite, ¿no? El tema de todo esto, de cómo estoy hilando una cosa con la otra, es que ¿por qué esos libros eran tan grandes? O sea, ¿por qué carajo hacían libros tan grandes? Muy fácil, porque el conocimiento, si el libro pesaba era más difícil de robarlo. Si lo escribían en un libro más pequeño, podían llevárselo. Pero ojo, también los que pasaban los libros a limpio también tenían glosas y tenían apartados. Y también los que estaban obligados a transcribir ese conocimiento estaban obligados a entenderlo para poder escribirlo. Entonces, ¿cuál es la paradoja? ¿Hacían esos libros gigantes para que no los robaran? ¿O simplemente hacían esos libros gigantes porque los libros de las personas normales no los podían leer porque eran muy chiquitillos? ¿Quién sabe si esos libros fuesen al tamaño de las manos de esos gigantes? ¿Por qué? Por ejemplo, si te fijas, el Barron Trump, que es hijo de la Melania Knaus, prima de Mickey Mouse, y Donald Trump, ¿no? Y están ahí mezclados. El ADN de 1,90 m de Donald Trump y 1,80 m de la madre del Barrón. Y el Barrón mide 2,06 m o una cosa bestia, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo puede ser que si se reproduce una mujer alta con un hombre alto, salga un tío aún más alto? Yo que sé, sale el experimento de Yao Ming, ¿no? Que fue el chino más alto y la china más alta, y salió un gigachino, un chino más alto de toda la NBA, creo que eran casi 2,30 m. Entonces, con esa monstruosidad de jugador, iba a decir de futbolista, un tío, me acabo de acordar un chiste que era muy cruel, pero que era igual, era de, mira, soy Cristiano Ronaldo, estaba jugando al baloncesto, pero el chiste era muy cruel. Aún así, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, los NPCs con los gigantes? Pues decir, hostia, tío, nunca he caído yo en eso. NPCs y gigantes, tío, ¿cómo coño puede? Sí, el fenómeno NPC, a ver, ¿cómo funciona? La gente tiene un proceso vital. Nacen, viven y luego se van al otro barrio. Vale. ¿Por qué intento encontrar el origen de que quizás hayan gigantes? Pues en el caso de que hubiera habido gigantes, ya sea por genética o por selección natural o por, no sé, o tipo de conveniencia hipergámica o lo que sea, si todo ese tipo de reproducción selectiva hace seres más altos, cada vez más altos, ya sea por la nutrición o ya sea por el ambiente en que se críen, factores ambientales,
ese tipo de gigantes quizás se hubiesen adaptado a un medio previo. O sea, si tú te fijas, si tú llevas 10 años andando por la misma rambla, es completamente distinta. Se ha desmontado. Por ejemplo, hay 50 capas de tierra encima de la tierra que tú pisabas hace 10 años en esa misma rambla. Y una rambla inocente en zona seca que lo mismo le llovió en 15 años, lo mismo le llovió 75 veces. Entonces, si se ve esa erosión de camino y ese impacto ambiental de ver cómo se deforma todo un ecosistema por factores climáticos o artificiales, de lo que sea, pero aún así, ¿qué me hace demostrar a mí que no hubiesen gigantes NPCs también? Y no solo puedo decir, es que están mezclando la teoría de los gigantes con la teoría de los NPCs, pero es que vamos a ver, ¿qué nos hace pensar a nosotros que tampoco lo somos? Porque si tú ves a una persona hablar, la que sea, y literalmente yo me he encontrado gente que me ha preguntado lo mismo 25 veces en 15 segundos. Y que dirás, qué rápido que es. Pero no, es que me preguntaba a los que le rodeaban lo mismo. Y luego ves la forma que tienen de vivir y ves que es como todo como un falso techo, que están todos hacinados en sus casas. Los horarios, los que se asoman a los balcones, la forma que tienen de organizarse, la forma que tienen de provocar esos pedazos de atascos en las carreteras y provocadas por la hora punta o que casi todos compartamos las mismas recetas de cocina, o sea, macarrones con tomate y carne picada, o lomo con patata, o bocadillo de calamares, son siempre más o menos son recetas que se van repitiendo constantemente en un bucle infinito. Y dice, hostia, ¿cómo puede ser que siempre sea de la misma manera, todos pensemos de la misma manera? Es como cuando vas en una autovía, que para hacer 600 kilómetros, te para, yo que sé, en de España Perro. Y si te paran en el tío Pepe, bueno, pues te para allí, pero si no te para el tío Pepe, te para en otro lado. Viene todo a ser lo mismo, son siempre los mismos refrescos, las mismas teles, las mismas mesas, las mismas sillas, la misma gente, todo siempre se repite como un terrario infinito en el que no puedes cambiar ni un solo ápice. Entonces, si la geometría sagrada no hace más que diversificarse en todas sus formas, combinándolas, el cuerpo no es más y nada menos que una representación enésima de otras estructuras que pueden ser inspiradas en la humanidad o la humanidad inspirada en ellas. No sé, las estrellas de mar, los remolinos, las flores, todo más o menos viene a ser una serie de progresiones geométricas, de proporciones áureas, yo qué sé, de una especie de geometría que yo diría que es sagrada y geometría profana. La geometría profana es todo lo que no goza de armonía. Geometría profana es los edificios, que son muy feos. Los coches, que son muy feos, todo es muy feo. ¿Y por qué? Porque es geometría profana. Y eso da para hacer un nuevo vídeo, pero está lo de las notas está muy lejos y no me acuerdo. Pues bueno, ya voy a de la geometría profana de los gigantes y de los NPC. Si os fijáis en las series de anime que son nada más que contemplación profunda, si os fijáis, había muchos personajes en Ataque a los Titanes que eran personas y luego se transformaban en gigantes y de gigantes se transformaban en personas de una especie de ADN sacado de la médula que estaba como flotando en un lago o lo que sea, de alguna cosa extraterrestre, no sé, siempre más o menos viene a ser la misma mierda porque tú te fijas en los escritos de Marduk y Erlin y bueno, Marduk era el héroe, pero estaba hablando de Enlil y de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh y su amigo, que era una creación artificial, peleando contra el gigante Humbaba. Y unas peleas y unas estupideces. Y luego, que quiero buscar la inmortalidad y luego la pierde. Por el camino se hace más humano. Como decía Goerrey, que es uno de los análisis del mito. Entonces,
si todo ese tipo de creaciones, todo ese tipo de escritos prediluvianos y postdiluvianos, todo este tipo de teorías que no paran de revocar lo mismo, que la Tierra siempre fue como una especie de reloj de arena al que le daban la vuelta y reseteaba, que si subían los océanos, que si microeras glaciales, que si se convertían océanos en desierto y desiertos en océanos. Todo este tipo de teorías me hacen pensar cómo fuimos programados antaño. Programados en... Tal vez nuestra tendencia a volvernos enanos sea por una adaptación al clima. Tal vez simplemente se haya cargado la Tierra de densidad y haya fomentado una especie de altura, comprimiéndose. Quizá la Tierra antes fuese más grande y algún factor externo haya ido comprimiéndola poco a poco hasta que, digamos, que el terreno que era antes plano se fuese haciendo cada vez más alto y esa altura durante un montón de años haya incentivado una especie de adaptación de altos a enanos. Por ejemplo, todas las zonas que viven por debajo del nivel del mar son altos. Y las zonas en las que son muy montañosas, muy altas, son enanos. Entonces, ves como la tono de piel, la adaptación al clima. Pues entonces, si estamos viviendo en una simulación, es normal que seamos NPC porque nos hemos adaptado a la simulación. Entonces, si tú te adaptas a la simulación, eres un NPC, pero no porque seas un NPC, es porque te tuviste que adaptar. Nosotros somos el resultado de lo que nos adaptamos. Quiere decir que los cambios son bruscos, porque ha venido de golpe. ¿Cómo será la tecnología una vez haya estado en la humanidad integrada 50 años más? Será brutal y no tendrá tantos efectos secundarios. No puede ser tan mal vista. Pero el fenómeno NPC entonces estaba también en el pasado. Entonces, ¿puede la humanidad hacerse más grande o la humanidad hacerse más chica? Sí. ¿Y por qué me refiero yo a esto? Porque a los sabios los llamaban gigantes y les ponían alas porque era como una forma de demostrar que tenían un pensamiento más elevado. ¿Qué pasa? Que muchos garrulos han confundido el término gigante de sabio a gigante de gente que te pisa y te aplasta la casa, ¿no? Pues ese concepto es ambiguo porque lo mismo demuestra que sí hubieron gigantes y que simplemente no se adaptaron al clima o simplemente se adaptaron al clima haciéndose chiquitos. La teoría esa de que la Tierra era plana, quizás fuese que la Tierra fuese una especie de plano recto, plano, 0 metros de altura. Entonces, ¿qué pasó? Que algún factor externo o la misma presión del núcleo o la misma tendencia a girar o depende de la presión planetaria, el espacio, agujeros negros, influencias que no conocemos ni entenderemos, hayan comprimido el globo terráqueo haciendo que haya desniveles de altura y que la supervivencia haya llevado a los humanos a determinados niveles para que se adapten a cambio de perder bagaje, ya sea por el ahorro de calorías, ya sea para no ser tan visibles, o ya sea simplemente porque la teoría de los gigantes no fuese más que algo tan del pasado que no puede ni siquiera ser tenido en cuenta. Entonces, los NPCs son sabios. Las personas mundanas eran titanes. Yo defiendo la teoría de que esos a los que llamaban en los libros antiguos los gigantes no era simplemente más que una especie de rango que les asignaban. Son gigantes porque son sabios, son gigantes porque son poderosos, pero no son gigantes. La teoría de los NPCs, ¿qué quiere decir eso? Pues que todos somos NPCs porque no hemos programado
y nos hemos adaptado a un programa. Si hubiera tanta gente que se comporta como NPCs, quiere decir que vivimos en una simulación. Si no viviéramos en una simulación, no habría tantos NPCs, ni te chocaría darte cuenta de que son NPCs, puesto que a ti te choca dejar de ser un NPC para percibir que esas personas son NPCs. Entonces, ¿quién maneja esa simulación? Presento la teoría de la simulación, luego la teoría de que los gigantes no eran gigantes, que simplemente era la adaptación a un medio que ya nunca va a volver porque la Tierra tiene tendencia a comprimirse. Y luego también he dicho que el principio de la simulación está tan lejos de nuestro panorama actual que probablemente todo esto ya haya pasado y estemos emulándonos a nosotros mismos. Dejo la teoría en el aire.